Buenos días, hoy es jueves 30 de junio del año 2022. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hasta ahora estamos saludando y dando la más cordial bienvenida al doctor Simón Zavala, constitucionalista. Doctor Zavala, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Pidiendo el criterio de varios ecuatorianos, conocedores, expertos, profesionales en diferentes áreas, en diferentes ramas, quiero empezarle preguntando a usted, ¿cuál es su criterio sobre la posición del gobierno del encuentro, entre comillas encuentro, con respecto a la paralización, con respecto a las movilizaciones? Ya vamos por la tercera semana prácticamente, hoy es jueves, y no hay una luz al final del túnel. Ayer salió el ministro de Gobierno a decir que ahora la pelotita está en la cancha de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y la conferencia será que quien escoja a los participantes en el diálogo. Buenos días. Buenos días, señor licenciado Cedillo. Muchas gracias por la posibilidad de dirigirme a usted y a la digna audiencia que escucha habitualmente su programa. Mire, con respecto a esto, yo quisiera, de todas maneras, antes de contestarle, expresar dos ideas claves para mí sobre este asunto. En primer lugar, yo considero que el movimiento indígena, que siempre ha sido preterido en sus derechos, en sus legítimas aspiraciones, en sus reivindicaciones, a partir de 1991, que fue el primer, así llamado, entre comillas, levantamiento indígena en el gobierno de Rodrigo Borja, y hasta la presente fecha, no ha sido realmente atendido por ninguno de los gobiernos que se han venido sucediendo. Y en segundo lugar, que yo siempre he defendido y seguiré defendiendo esos legítimos derechos, esas legítimas aspiraciones, porque no puede ser posible que el movimiento indígena de nuestro país, las diferentes nacionalidades y etnias que conviven en nuestro país, sigan siendo preteridas y no sigan siendo bajo ningún punto de vista atendidos. Esta es ya una política, si lo podríamos calificar, una política de Estado de los gobiernos que se han sucedido. Luego de esto quiero señalar que yo tampoco soy defensor de este gobierno bajo ningún punto de vista. Tengo serios cuestionamientos al presidente de la República, su actuación y naturalmente a la actuación de este gobierno. Pero no se puede desconocer que en esta situación de conflicto que vivimos, tanto de parte del gobierno como de parte del movimiento indígena, al que ya me voy a referir, no existió desde un primer momento la decisión de efectivamente llegar a una solución. Porque si por un lado se hubieran tomado las medidas legales correspondientes, si se hubiera aplicado las normas legales vigentes, no habríamos llegado a una necesidad de una beligerancia y de un conflicto total, sino que se hubiera podido parar esa situación desde el inicio y se hubiera podido ir a un diálogo fructífero que efectivamente nos lleve a otro tipo de conclusiones y no a la situación que estamos viviendo. En segundo lugar, yo creo que aquí también es necesario desmenuzar una situación que está ocurriendo. Ninguna de estas paralizaciones en este país, ninguna, y creo que en ningún país, los daños que se ocasionan no son absorbidos precisamente en términos económicos y de cualquier naturaleza por las clases económicas que tienen mucho dinero
o por, en definitiva, quienes sostentan el poder económico de este país, son absorbidas desgraciadamente por los más pobres, que son los que tienen que pagar las consecuencias. Porque fíjese, solamente para ejemplificar, en este momento los víveres, los artículos de primera necesidad y durante todo el paro han subido escandalosamente por las dificultades que existen precisamente para movilizar los productos de la sierra a la costa, de la costa a la sierra, etcétera, etcétera. Y entonces los precios han subido. ¿Quiénes son los que pueden pagar? La gente que tiene dinero. Una clase media hacia arriba, que tiene dinero, que está asentada fundamentalmente en la gran burocracia de este país. Pero la gente de clase media para abajo y los pobres de este país no pueden pagar esos precios. Y peor los que no tienen dinero. ¿Qué les queda? Aumentar la delincuencia en el país para poder sobrevivir. Entonces, esas son las cosas que se derivan de una situación, a grandes rasgos, la señalo, de una situación de esta naturaleza. Pero yo creo que además aquí es necesario puntualizar algo. Mire, el movimiento dirigido por el señor Issa, la CONAIE dirigida por el señor Issa, yo creo que están totalmente equivocados, porque primero no es esa la forma efectivamente de pedir lo que uno necesita, aunque llegue un momento, y eso me lo explico, no lo justifico, pero me lo explico, en que si a uno no le atienden, pues uno tiene que buscar los caminos para presionar y buscar que se atiendan esos requerimientos. Pero aquí hay otra situación. El señor Issa y la CONAIE están inmersos dentro de lo que se llama el movimiento mariateguista, un movimiento que quiere seguir los pasos de Sendero Luminoso, porque el pensamiento de Carlos Mariátegui, que apareció por 1926, 1928, a propósito de un libro que él publicó sobre la interpretación del marxismo, el análisis del comunismo inca, y una serie de planteamientos que desembocaban en el hecho de que había que hacer la revolución socialista a partir de las luchas del indigenado y de las luchas del movimiento indígena y campesino. Pero estamos hablando de hace casi 100 años. Y ese pensamiento, por muy legítimo y coherente que haya sido en esos momentos, ya no tiene sentido. Y le comento algo, porque no recuerdo en este momento el nombre, pero el nieto de Carlos Mariátegui, que era un gran sociólogo y un gran politólogo, cuestionó muy severamente las tesis de Carlos Mariátegui, que era su abuelo, señalando que las condiciones no eran factibles para que efectivamente se hiciera una revolución socialista de contenido o sustentada en los principios del materialismo histórico y del marxismo en general, para poder cambiar al Perú bajo la tesis de que peruanicemos al Perú. Pero ahora acá en el Ecuador, este movimiento mariateguista que sigue las premisas y los postulados del pensamiento mariateguista busca otro tipo de situaciones. Seguramente pensarán que se puede seguir los pasos de Sendero Luminoso sin recordar qué fue lo que sucedió finalmente con Sendero Luminoso y con el camarada Gonzalo. Y que además hay una situación, pues, porque durante la lucha de Sendero Luminoso, no solamente murieron fuerzas de militares, policiales, murieron una gran cantidad de indígenas y de campesinos a los que Sendero Luminoso ajusticiaba porque no se adherían a la tesis de ellos. Entonces, fíjese, pensar que en estos momentos en el Ecuador actual, cuando estamos viviendo la sociedad de la información,
cuando los países del primer mundo y algunos otros países como Japón, por ejemplo, o Taiwán, etcétera, están buscando la posibilidad de dentro de poco estar en el primer mundo a través de la sociedad del conocimiento, a través del desarrollo de los sistemas de información para mejorar la tecnología y en general para mejorar la ciencia del mundo, encontrarnos con una situación de esta naturaleza que más bien procura una situación de retroceso fundamental en el camino que nuestro país debe seguir hacia el futuro, realmente es inconcebible para mí. Y ellos son los que fundamentalmente están impulsando ya no la protesta social únicamente del movimiento indígena, sino todos esos actos de terrorismo que nosotros los ecuatorianos debemos condenar, vengan de donde vengan, porque no es posible que nos matemos entre ecuatorianos por un lado y por otro lado que generemos toda una destrucción. En octubre del 2019, la ciudad de Quito fue sitiada, asaltada, quemados algunos edificios, bienes patrimoniales destruidos. Ahora va produciéndose un reprise de lo del 2019. Doctor Zavala, volviendo a la pregunta inicial, el país ya no aguanta más. Se está acabando el tiempo de la paciencia y el gobierno ha dicho que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana es la encargada de retomar el diálogo, de escoger a los representantes de cada sector para que participen en este diálogo, pero hasta que tomen esa decisión, seguramente se acabará la semana. Bueno, yo creo que allí hay un planteamiento que se dio a partir de la ruptura del diálogo por parte del gobierno a raíz de ese atentado criminal que se dio cerca de Shushufindi, ¿no? Donde hay muerto un ecuatoriano que independientemente de que sea un uniformado, hasta por el apellido, es un indígena o es una persona de raíces netamente indígenas. Lo que planteó el gobierno es el hecho de que no se reunirá ni acudirá a ningún diálogo si es que el señor Issa está presente, porque él considera que el señor Issa ya no es la persona adecuada con la cual se puede dialogar, porque es el generador y el impulsador de una situación de esta naturaleza y especialmente por los actos de terrorismo, porque yo entiendo que al presidente de la República el momento en que ocurrió esta desgraciada situación de Shushufindi, las Fuerzas Armadas le deben haber dicho, bueno, aquí están matando a los soldados, están matando a la policía, hiriendo, etcétera, y usted es el presidente, usted tiene que tomar otra posición, y yo creo que forzado por eso se vio obligado a romper el diálogo. La intervención de la conferencia episcopal no ha sido solicitada por el presidente de la República, ni por los ministros. Ha sido una intervención de buena voluntad por parte de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica está, entiendo yo, mirando que no podemos continuar con una situación de esta naturaleza y que no puede elevarse el nivel del conflicto a situaciones ya que se pueden prever y que inclusive lo estamos viendo, fíjense ya en la provincia de Cotopaxi, una comunidad se tomó las redes y dejó sin comunicaciones a toda la provincia. Entonces, esos hechos lamentablemente no pueden continuar. Entonces, yo creo que la intervención de la conferencia episcopal es en ese sentido y además con el hecho de que la conferencia episcopal no es la que va a escoger a los interlocutores. El gobierno ya dio una posición que yo creo que no la va a cambiar en el sentido de que sí, vamos a dialogar, pero vamos a dialogar directamente con otros líderes que no sean los que son parte de la CONAIE. Doctor, el ministro de Gobierno anoche fue claro cuando la prensa le preguntó, le consultó sobre el tema de la participación de Leonidas Issa
en los diálogos, respondió que eso es un problema de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, que la conferencia verá si le invita o no le invita, pero las bases de la CONAIE han dicho, si no está Isa allí, no hay diálogo. Así es. Allí ya entendemos que otra vez se caldean los ánimos, vienen obviamente las presiones, y no es porque las bases indígenas, sino porque la CONAIE va a imponer a las bases indígenas que presionen precisamente para que el señor Isa sea el interlocutor directo. Y esto por una razón, porque la CONAIE no puede aceptar una derrota de esa naturaleza, porque al haber deslegitimado al señor Isa como interlocutor, que es quien está conduciendo esta situación, la propia CONAIE queda en soletas, el movimiento indígena queda totalmente desacreditado y además se produce internamente una ruptura y una división porque vendrán las culpabilidades, las responsabilidades que generalmente se dan en este tipo de movimientos, en los partidos políticos, en movimientos sociales. Entonces, ellos no van a aceptar seguramente esto y tendrá que nuevamente sentarse el señor Isa y el gobierno seguramente tendrá que aceptar esa posibilidad para reiniciar el diálogo, ¿no? Urge un acuerdo definitivo. Y como dice la mayoría del pueblo ecuatoriano, casi todo el pueblo ecuatoriano, hoy deberían tomar una decisión para que regrese la paz al país. Mire, señor licenciado, yo debo decirle una cosa. No se va a terminar esta situación ahora, así se llegue a un acuerdo. Esto es parte de un plan preconcebido, debidamente estudiado y analizado que empezó en octubre del 2019. Hoy, la derrota que sufrieron los correístas en la Asamblea Nacional, que de alguna manera no lo vamos a entrar a analizar este momento, pero que fue una derrota para ellos, es simplemente parte de todo ese plan. Y esta situación que estamos viviendo, encabezada por el señor Isa, la CONAIE y el movimiento indígena atrás, es parte también del repris del 2019, para llevarnos ¿a qué? A seguir en ese calentamiento. Esto es como que cuando uno va a jugar algún tipo de deporte, fútbol, 10 minutos antes empieza a calentarse y a movilizar los músculos, a calentar los músculos para poder entrar a jugar bien. Ya dentro de poco vendrá la revocatoria del mandato del presidente de la República. En noviembre quizás tengamos otro movimiento de esta naturaleza. Pero mediante consulta, pero. No, seguramente se encontrarán cualquier mecanismo, porque ya no se puede repetir legalmente, constitucionalmente, la destitución del presidente. Pero todo eso va a desembocar en algo, licenciado Zedillo. El correísmo piensa que con todas estas acciones gana electoralmente posiciones, porque esto es parte también de la campaña electoral para las elecciones seccionales del 2023. Lo que están queriendo, dicen los analistas, lo que quieren los correístas que están desesperados, ¿no? Desesperados, incluso hay denuncias que ya se presentaron en la fiscalía de ataques al sistema informático para cambiar la votación. Ya lo hicieron ayer o antes de ayer, en las elecciones que se dieron, a tal punto que tuvieron que repetirse, porque miembros de la izquierda democrática pidieron que se haga nuevamente la votación antes del planteamiento de reconsideración, porque efectivamente aparecieron votos en favor de la destitución que ellos no habían en ningún momento dado. Un grave delito, doctor Zavala. Un grave delito. Y que tiene que investigar la fiscalía, ¿no? Hasta llegar a las últimas consecuencias. Así es. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Llegar a febrero, piensan ganar muchas alcaldías
muchas concejalías, prefecturas, y con eso hacer un gran movimiento y una gran paralización del país y una marcha total a Quito, en donde el movimiento indígena va a estar presente, organizaciones laborales, sindicales, gremiales, etcétera, para rodear esta asamblea. No sé cómo lo harán, si es que telemáticamente se hace la discusión y la votación para obtener la amnistía de Correa. Claro, lo que quieren los correístas, señalan algunos observadores, analistas, es que los delincuentes de cuello blanco salgan de las cárceles y los prófugos de la justicia retornen como santos. Así es, y por eso que tengo que repetir algo que ya lo habíamos comentado algún momento en una entrevista que usted tuvo la gentileza de hacerme. Mire, cuando se discutió la ley tributaria que envió el presidente Lasso, ¿quiénes fueron los que votaron por esa ley? Pues votaron los correístas y votó un buen número de Pachacute y otro número de gentes independientes. En esa ley, ¿qué es lo que se establece? Se establece entre el artículo 21 y el artículo 25 el hecho de que se pague un impuesto por el ingreso de capitales, pero lo segundo, que no se podrá hacer ninguna investigación por enriquecimiento ilícito, por defraudación aduanera, por defraudación tributaria, y que el SRI no podrá llevar e impulsar ningún procedimiento coactivo. Jugada maestra de los correístas. Así es. Perfecto. Entonces, de esa manera, claro, ingresa el dinero ilícito, ingresa el dinero que se robaron acá, se legaliza de esa forma y se lo vuelve a sacar. Porque y no ha pasado nada, y no ha pasado nada. Doctor Zavala, ¿qué criterio? Doctor Zavala, ¿qué criterio le merece la posición, la actuación en este tema del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela? Le dicen mediador durante el día y conspirador en la noche. Realmente, perdóneme que me sonría por esto, porque efectivamente eso traduce de la mejor manera la actuación del señor Saquicela, presidente. Eso es parte del plan, porque efectivamente, ¿qué es lo que sucede? Si se comen, perdonen la expresión vulgar, si se comen al presidente, inmediatamente se comen al vicepresidente. Y el señor Saquicela pasa a ser presidente de la República. Por muy poco tiempo, por supuesto, ¿no? Y pasa a ser el nuevo Fabián Alarcón, dicen. Bueno, por muy poco tiempo, por una razón, porque inmediatamente de eso tiene que convocarse el Consejo Nacional Electoral, tiene que convocar a elecciones en un periodo que será entre 3, 4, 6 meses máximo, para elegir al presidente de la República y al vicepresidente para que concluyan el periodo. Pero de todas maneras, estar 6 meses es para llegar a la provincia del Cañar con todos los lauros encima. He sido presidente de la Asamblea, he sido presidente de la República y a lo mejor después, dentro de poco, lo vemos como presidente de la Corte Nacional. Bueno, pero los cañarejos y azogueños honestos deben estar escondidos de la vergüenza en este momento. Yo creo que sí, porque en la provincia del Cañar hay gente realmente de un gran nivel intelectual. Puedo hablar desde el punto de vista de la literatura y de la cultura, y efectivamente hay grandes personalidades en el Cañar. Bueno, le hago una última consulta, doctor Zavala. El presidente de la República, Guillermo Lasso, ha firmado un nuevo decreto, un nuevo estado de excepción, esta vez para 4 provincias: Azuay, Imbabura, Sucumbíos y Orellana. Hay toque de queda, desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana. Está dentro de las facultades del presidente de la República poder decretar el estado de excepción, tantas veces cuanto sea posible. Pero si nosotros lo miramos desde otro punto de vista, realmente fíjese
en el ejercicio de la política, debida o indebida. Estos son los juegos políticos que utilizando la normatividad legal se dan. ¿Por qué? Porque ya han habido 2 o 3 decretos de excepción y el presidente de la República los ha derogado, precisamente para que no se dé la causal de grave conmoción en el país, y ese es el argumento, porque no lo pudieron justificar los correístas, no pudieron argumentar jurídicamente el estado de grave conmoción, pero si el decreto de excepción se mantenía, ahí sí tenían toda la facultad para hacerlo y esa era la prueba contundente. Por eso es que el presidente los eliminó y ahora dicta uno nuevo. Pero en el tiempo del correísmo hubieron 99 decretos de excepción. Así es, ¿no? Así Y es. varios de ellos fueron precisamente cuando el señor Correa se refirió a los movimientos que hicieron los indígenas, donde los trató de indios de poncho dorado, los Claro. insultó, los agravió. Lo Y que bueno, lo que antes fue vandalismo, hoy es justicia social. así es. Usted tiene toda la razón, así es, licenciado Cedillo. Finalmente, ¿cree usted, doctor Zavala, que una vez que concluya esta tormenta, este tsunami, este huracán que ha dejado tanto destrozo, tanta pérdida en el país, considera usted que el presidente Lasso debería hacer cambios profundos en su gabinete, en su equipo? Yo creo que sí. De alguna manera, y no solamente dentro del gabinete y su equipo, hay mandos medios dentro de la burocracia que están manejados por los correístas. ¿Cómo uno puede, dejando a un lado las diferencias políticas con el presidente de la República, cómo uno puede gobernar si por debajo le están socavando el piso? Pues, Luchando. tomando en cuenta que en el tiempo de Correa, la burocracia se incrementó, según algunos estudios, en algo así como 200.000 personas, pues, entre mandos medios, entre oficinitas de rango superior, de tal manera que el presidente tiene que hacer los cambios. Primero, porque el asesoramiento que tiene, y perdóneme, yo no pretendo disminuir absolutamente en nada a nadie ni en su capacidad intelectual, pero ese grupo que el presidente de la República ha tenido desde el inicio de su gobierno hasta la presente fecha, de jóvenes que pueden haber sido graduados en universidades extranjeras, pero que no tienen idea de la política de este país, de la política real de este país, ni de las condiciones ni de los requerimientos de este país. Por eso es que él tiene que deshacerse de eso. Entiendo que ya se deshizo del señor Bonilla. Señor Bonilla era el secretario, ministro secretario Un figuretti. Ministro secretario de Comunicación. como usted dice, que además no tenía idea de la comunicación, porque él profesionalmente sé que es economista, no es un comunicador. Y era el que le inducía, porque de alguna manera con el asesoramiento de otras personas le salió bien lo de los zapatitos rojos en TikTok para el presidente de la República. Creyó que la comunicación del gobierno tenía que hacerse a través únicamente de las redes sociales y a través del Facebook, del TikTok, del Facebook, etc. Luego tenía ahí o tiene todavía el señor Aparicio Caicedo, que aparece como el gran jurista, y es una persona que lo máximo que conoce es derecho bancario. Y le tiene al mismo ministro de gobierno, pues, correísta, claro, que decía públicamente que él mete las manos al fuego por Correa. Así es. De tal manera que efectivamente tiene que hacer grandes cambios, pero más que los cambios, licenciado Cedillo, yo creo que el presidente de la República tiene una agenda personal muy propia de él.
porque no se justifican una serie de cosas. Yo creo que en el mismo partido de él, una gran cantidad de gente nunca estuvo de Nunca. acuerdo con esa ley tributaria. Bien. Se acabó el tiempo, doctor Zavala. Gracias a usted, gracias por sus puntos de vista, gracias por sus opiniones, por el análisis. La gente que saque sus propias conclusiones. Gracias al doctor Simón Zavala, constitucionalista, desde siempre y hasta siempre. Muy amable, licenciado Cedillo. Muchas gracias. Hasta luego.